Hola para todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que le da continuación a la temática de nuestro curso Marketing Internacional, y al cual hemos llegado después de hablar de las diferentes formas u opciones que tiene una empresa o un producto para ingresar a un mercado internacional, relacionado exclusivamente a lo que hablamos sobre formas de entrada, ¿cierto? Entonces, una vez conocidas esas diferentes opciones, esas diferentes maneras que tiene una empresa o un producto o un servicio para ingresar a un mercado internacional, pasamos a la decisión estratégica y crítica de todo este proceso, que es la selección de mercados como tal. Esta selección o este proceso o este paso en particular del desarrollo de nuestro curso la debemos abordar teniendo en cuenta algo elemental, y es que realizar una mala selección del país destino va a aumentar considerablemente las posibilidades de fracaso en ese proceso de internacionalización. Y aunque suena algo obvio, a veces lo damos por hecho, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro que el éxito de esa estrategia comercial, de ese plan de mercadeo, de ese pronóstico de ventas que nosotros de pronto planteemos en esos mercados, va a depender muchísimo, casi que en su totalidad, de haberle atinado al mercado objetivo, al mercado destino. Por el contrario, entonces, esta elección, si se hace de manera adecuada, de manera idónea, va a facilitar todos los demás procesos, lo que tiene que ver con la logística, con la producción, con la venta, con la promoción incluso. Por eso es tan importante que trabajemos muy bien en este paso de la selección de los países destino. Para esto, nosotros debemos tener en cuenta múltiples factores, no solo los que están relacionados al mercadeo, porque también debemos contemplar aspectos legales, políticos, socioculturales, comerciales y demás. Y es por esto, muchachos, que este punto en particular depende exclusivamente de su dedicación y de la importancia que ustedes le den. Tengan muy en cuenta, muy presente que este punto es crítico para lo que resta de su proyecto, ¿cierto? Ya que todo lo vamos a enfocar hacia ese mercado, hacia ese país que ustedes decían es el adecuado para exportar o para entrar con alguno de los otros métodos que tenemos y que conocemos. Entonces, la pregunta básica con la que nosotros abordamos este tema es: ¿cuál de los 180 mercados que operan en el comercio internacional puede demandar mis productos? Suena fácil, ¿verdad? Aunque si ya nos ponemos puntuales y específicos, pues vamos a encontrarnos con que ese número es bastante extenso, es bastante grande, 180 mercados. Y también, si mi producto es de consumo masivo, pues puedo adelantarme a decir, hombre, si yo produzco leche, casi que en todos los mercados la consumen. Si yo produzco arroz, en casi todos los mercados producen arroz o consumen arroz más bien, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empieza y radica esa dedicación de la cual yo les hablo. Y esa dedicación en función a encontrar la información, las estadísticas, las cifras más relevantes y más confiables también para ir escogiendo, ¿cierto? Para ir seleccionando de la manera más adecuada los países donde realmente va a funcionar mi producto, aunque lo puedan consumir en todos, obviamente. Entonces, para elegir el mercado objetivo, lo que yo les presento a continuación son una serie de pasos o de recomendaciones más bien que deben ustedes seguir para poder llegar a esos 3 países a los cuales les voy a aplicar el instrumento de selección que es la matriz Gleason. El primer paso, entonces, muchachos, es escoger aquellos mercados donde nosotros identificamos que realmente existe flujo de comercio. Es decir, donde el análisis de estadísticas e información relacionada a la importación y a la exportación de mi producto, de lo que yo hago, me permite identificar qué países son clara y altamente importadores de eso que yo hago. Aquí radica entonces la importancia de encontrar información adecuada
idónea y confiable. Esta información, muchachos, yo la debo empezar o la puedo empezar a buscar teniendo en cuenta lo que sigue ahí, lo que está ahí a continuación en la diapositiva, que es lo relacionado a la posición arancelaria de mi producto, ¿sí? Esta nomenclatura, este número que identifica la mercadería que se desea exportar en la nomenclatura aduanera, nos va a permitir consultar bases de datos de estadísticas de importación y exportación de una manera más específica, aunque siempre tendremos la opción, obviamente, de hacer búsquedas generales con el nombre o con el tipo de producto que yo fabrico, que yo produzco, ¿cierto? Entonces, esta posición arancelaria, ustedes ya la han discutido, la han hablado en otros cursos donde profundizan un poco más lo relacionado a la logística internacional. A manera de recorderis, simplemente esta posición es un código que se compone de 10 dígitos, por el cual vamos a poder identificar un producto en cualquier lugar del mundo y se compone o se subdivide más bien en esos elementos que ustedes están viendo en pantalla. Esta posición arancelaria nos va a permitir identificar esa posición arancelaria más bien, nos va a permitir pasar a la segunda recomendación, que es indagar en cada uno de esos países donde de pronto ya he encontrado información, ¿cierto? Lo relacionado a qué? Hasta estudios y estadísticas sobre el consumo de mi producto en esos países, artículos y noticias relacionados en portales de negocios o sitios especializados del país destino y perfiles de mercado que son realizados por los organismos de promoción de exportación de nuestro país, como es el caso de ProColombia, como es el caso del MinSit y demás, o incluso cámaras sectoriales, como por ejemplo la AmCham, que es la Cámara Estadounidense de Comercio Exterior. Entonces, lo que van a ver a continuación, lo que yo les ofrezco y les presento, son una serie de fuentes de consulta general. Les repito, con esa nomenclatura que ustedes ya tienen identificada, van a poder indagar en algunas fuentes de información relevante a ese producto, al comportamiento de consumo, de importaciones y de exportaciones. Entonces, estas que ven en pantalla no son las únicas, no son exclusivas ni mucho menos, son las más generales, son las a las que uno tiene un poco de acceso más amplio y más libre porque son por lo general provistas por organizaciones, sean gubernamentales o multilaterales, de manera gratuita. Y además, pues son bastante extensas y bastante bien hechas. Entonces, vamos a ir viendo muy rápidamente cada una de ellas. La primera, la que dice posición arancelaria, precisamente es la que me va a permitir identificar mi posición arancelaria si es que ya no lo he hecho antes. Entonces, yo previamente abrí las páginas acá y ese link los va a llevar a la página de la DIAN, ¿sí? A esta sección donde ustedes van a tener todas estas opciones que ven aquí en pantalla para poder identificar mi posición arancelaria por medidas, por códigos de nomenclatura, por la estructura, alfabéticamente, bueno, etcétera. Usualmente la forma más sencilla de identificar mi nomenclatura es escribiendo el texto puntual, ¿cierto? Entonces se van acá a la parte donde dice por texto, se van aquí donde dice índice alfabético arancelario y aquí pueden escribir cada uno de sus productos, ojalá de la manera más específica posible, pero también igual esto les va a arrojar una serie de las diferentes opciones, mejor dicho. Entonces, supongamos que alguno de ustedes esté desarrollando algún producto relacionado con el cacao. Entonces, listo, ponemos cacao. Aquí están las opciones de búsqueda, todos los términos, frase exacta, etcétera, etcétera. Pues yo le voy a dejar todos los términos, le pongo acá buscar y miren que acá me van a salir las opciones de las diferentes mercancías que están registradas en la nomenclatura. Aquí ven cada una de las opciones y aquí están, mire la designación, aceite de cacao, bombones sin cacao, cacao en grano, en polvo, bueno, etcétera. Aquí hay todas las opciones y así si realizan la búsqueda con el material o con el tipo de producto que ustedes están desarrollando, pues van a poder encontrar
la nomenclatura. Y esto nos va a permitir realizar una búsqueda un poco más específica en otras fuentes de información. ¿Listo? Entonces, por lo que pueda suceder, pues la voy a tener copiada por si llegamos a dicho ejemplo. Entonces, el primer paso en esta etapa de definición del mercado objetivo que ustedes deben realizar es entrar a la página de la DIAN e identificar la nomenclatura. ¿Listo? Aquí en las diapositivas ven otras. Por ejemplo, la segunda se refiere a, es la página, es una de las páginas del BID, ¿cierto? Del Banco Interamericano de Desarrollo, que es intradebid.org, y tiene que ver con el acceso a mercados de Latinoamérica y el Caribe. Algunos de ustedes, que es esta página que están viendo aquí en pantalla, algunos de ustedes de pronto consideren la exportación o la internacionalización de su producto a alguno de los mercados de nuestra propia región. Entonces, miren que ustedes aquí van a encontrar información relacionada a los países que son miembros del BID. Entonces, estadísticas, indicadores, comercio bilateral, estimaciones de las tendencias comerciales, estadísticas comerciales, indicadores, perfiles de país, referente a acceso a mercados, reglas de origen, aranceles, estándares, bueno, mejor dicho, aquí encuentran bastante información relacionada a cada una de esas posibilidades que representan los países miembros del BID. Entonces, por ponerles, miren un ejemplo, aquí, bueno, obviamente vamos a encontrar de manera alfabética, ¿cierto? Los países del BID, pues aquí arranca con Argentina y van a encontrar información. Es decir, si ustedes previamente en esa búsqueda que realizaron de importaciones y exportaciones sobre su producto y su servicio en otro tipo de fuentes, de hecho, simplemente con buscar en Google importaciones sobre cacao, pues les va a arrojar, ¿cierto?, un sinfín de posibilidades. Entonces, ya el trabajo, miren, radica en que ustedes, como se dice coloquialmente, cacharren cada una de estas fuentes de información. Ese es su trabajo y el tiempo que le dediquen a este proceso, a esta indagación de información, va a traducirse en una buena selección o identificación de posibles mercados. ¿Listo? Entonces, esa es la página del BID. Este otro que ven acá, que dice perfiles de países, es precisamente unos perfiles que nos suministra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es acá, entonces el link los va a dirigir a la página del ministerio, aquí perfiles económicos y comerciales, y lo mismo, miren, si ustedes en esa prebúsqueda, por llamarlo de algún modo, identificaron que algún país asiático es altamente consumidor de ese producto que ustedes están haciendo, pues tratan de ubicarlo acá, ¿cierto? Entonces, supongamos que por ahí alguien encontró que en Mongolia había alto consumo de cacao, pues que es el ejemplo que estamos dando en de productos relacionados al cacao, que es el ejemplo que estamos dando en este ejercicio. Entonces, simple y sencillamente, miren, identifican el país, la región de la cual hace parte en la página del ministerio y les va a arrojar una información muy puntual que es funcional y sobre esto créanme que se puede empezar a tomar decisiones. Miren, datos generales, relacionado al comercio bilateral entre los dos países, pues Colombia y Mongolia en este caso, algunos elementos estructurales, principales productos de exportación, principales productos de importación y algunos elementos de la competitividad, que de hecho es algo que vamos a hablar más adelante. Bueno, y un sinfín de información relevante sobre dicho país, sobre dicho mercado. ¿Listo? Esa es la otra página que ustedes encuentran ahí. También les suministré la página del DANE, que nos va a llevar a un tema exclusivamente estadístico de temas de comercio internacional. También la pueden indagar. Esta que dice RGX Online es una página, es privada, o es una empresa privada más bien, que ofrece estudios de mercado. Algunos de ellos son gratuitos, otros hay que pagar. Es una herramienta pues que ahí se las pongo porque me parece importante, buena, pero les repito, pues no
digamos, no es exclusiva, ¿cierto? O sea, no quiero decir que ustedes solo deban remitirse a ella. Sobre datos comerciales y arancelarios, por ejemplo, podemos encontrar o entrar más bien a la página de la Organización Mundial de Comercio. Miren, ese link los va a dirigir aquí, datos comerciales y arancelarios, entonces van a encontrar un montón de información referente a comercio de mercancías, de servicios. De hecho, recuerden que ustedes en su primer corte académico hicieron un ejercicio sobre un informe de la OMC, ¿cierto? Aranceles, bueno, cadenas de valor, mejor dicho, un montón de información que es tarea de ustedes indagar y buscar. Aquí se empiezan a descubrir las competencias de ustedes como profesionales, su capacidad que tienen de indagar, de analizar información, fuentes, bases de datos que les van a permitir tomar decisiones a nivel no solo académico, porque esto es un ejercicio evidentemente académico, pero sí, pero también a nivel profesional, ¿sí? Ya desde un enfoque funcional, laboral. Esta definición de mercado se hace de esta misma manera ya en entornos reales. ¿Listo? También podemos, por ejemplo, si necesitamos información sobre comercio internacional e integración económica, podemos ingresar a la página de la CEPAL, que es el último link que ven acá, que nos va a permitir encontrar más bien o vislumbrar alguna serie de información, de informes y de datos relevantes de este organismo que hace parte de la ONU. ¿Listo? Entonces, esas son las fuentes de consulta general, pero les repito, no son las únicas que existen. De hecho, si ustedes entran a su amigo Google y escriben comercio internacional de cacao, pues eso les va a arrojar un sinfín de páginas donde ustedes deben dedicarse a buscar información. Y ese es su trabajo, muchachos. Las siguientes fuentes que les presento acá son algunas que nos van a permitir realizar consultas específicas, es decir, donde vamos a poder encontrar información relevante sobre algunos mercados o productos puntuales. La gran mayoría de ustedes, por ejemplo, está desarrollando proyectos relacionados a alimentación y agricultura, ¿cierto? Ya que pues, nuestro departamento y nuestro país es tan biodiverso y una de sus riquezas y sus propuestas de valor pues, radica de los productos derivados de este sector, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ingresar a la página de la FAO, donde vamos a encontrar información relevante sobre el consumo, sobre el comercio de productos relacionados a este sector. Sobre bienes de consumo, por ejemplo, está esta página que se llama Statista, que nos va a brindar información, sobre todo de algunos mercados europeos, porque es una página española, de hecho. Algunos de ellos son gratuitos, es decir, podemos ingresar sin necesidad de hacer una suscripción o un pago. Otros, evidentemente, ya requieren pues dicha suscripción. Entonces, ya depende pues de cada uno de ustedes que vea qué tan necesario puede ser ingresar o pagar por una información. De pronto, para su trabajo, para este trabajo de aula, pues no sea necesario, pero si en algún futuro ustedes llegan a requerir información un poquito más densa, más profunda y demás, esta página y la que les mencionaba anteriormente de RGX Online, que es una consultora, pues les van a servir. ¿Listo? Y esa última, que es el Trade Map, que nos refiere o nos muestra algunas estadísticas de comercio internacional, es esta que ustedes ven acá. Esta también es una muy buena herramienta que ustedes pueden utilizar porque nos va a emitir estadísticas de comercio entre todos los países del mundo. Está en inglés y en español, aunque hay algunas funciones que únicamente están en inglés, pero miren que ustedes, por ejemplo, pueden irse importaciones o exportaciones. Ya habíamos dicho que lo que nos importa más para identificar posibles mercados es lo que tiene que ver con importaciones, ¿cierto? Entonces, simple y sencillamente, miren, yo puedo colocar la nomenclatura. Oh, bueno. A ver, démosle los puntos. Esperemos a que cargue. Y nos va a emitir, miren, una serie de información. ¿Listo? Entonces, ahí nuevamente tienen un recurso
grande, importante, que les va a permitir a ustedes empezar a hacer la indagación sobre aquellos mercados donde mi producto, donde mi proyecto tiene potencial. Y les repito, esto es su trabajo, es una dedicación exclusiva que ustedes deben hacerle a, a dicha indagación de estas fuentes de información y a todas las que ustedes puedan encontrar. ¿Esto para qué, muchachos? Para pasar al tercer paso, que es ya determinar mi mercado objetivo, ¿sí? Es por eso que entonces en esta selección final nosotros debemos considerar 4 elementos que inciden fuertemente en las posibilidades de ingresar a un mercado en particular. Lo primero tiene que ver con la proximidad geográfica del mercado. Es decir, el tema de la cercanía no es algo, mejor, no es algo exclusivo o excluyente, más bien. No quiere decir que si a mí me sale o mi producto veo que tiene potencial al otro lado del mundo, en Japón, pues no pueda exportar hacia allá porque simplemente no está cerca. No, eso no, les repito, no tiene que ser excluyente ni mucho menos, pero sí debemos considerarla porque obviamente la proximidad geográfica va a incidir en los costos relacionados al proceso de internacionalización, sobre todo si la forma de entrada que nosotros escogemos es la exportación y principalmente en lo que va a ser el costo final de mi producto en el mercado internacional, porque ya si hablamos técnicamente, ese costo final es el elemento más determinante, creería yo, que el posible comprador o el posible importador va a tomar para tomar la decisión de compra. Entonces, si a ustedes en esa búsqueda pues les salen 10 países, de pronto uno de los filtros que podemos hacer es este del tema de la proximidad geográfica. Otro elemento importantísimo, pero que en este curso en particular no vamos a profundizar, de hecho eso lo vamos a hablar cuando ustedes estén un poco más adelantados en negocios internacionales, tiene que ver con la proximidad cultural, ¿cierto? Porque el hecho de compartir costumbres, algunos rasgos de nuestra idiosincrasia, el idioma incluso, pues nos va a facilitar la posterior interlocución o comunicación con mis posibles clientes, ¿cierto? Y eso va a ir de la mano con la adaptación que tenga mi producto en dicho mercado, en cuanto a la marca, los envases, etiquetas, etcétera, y sobre todo lo relacionado a las piezas promocionales, los impresos, los catálogos, el uso y manejo de redes sociales, mi página web, bueno, todos los elementos ya promocionales o relacionados al mercadeo que ustedes conocen. Entonces, si bien no es un punto que ustedes deban abordar a profundidad, este de la proximidad cultural, sí hay que considerarlo en cierta medida y pues les repito, lo vamos a profundizar unos semestres más adelante. Este sí es un punto crucial y es que deben también considerar más bien que existan acuerdos comerciales entre mi país y ese o esos que yo he determinado como posibles destinos. Los acuerdos comerciales con los que actualmente trabajamos son los que ustedes están viendo en pantalla. Aunque parecen poquitos, pues cada uno de ellos desprende un sinfín de países, ¿cierto? Por ejemplo, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, la ANDI, la Comunidad del Caribe, la EFTA. Bueno, aunque les repito, aunque parezcan muy poquitos los acuerdos con los que tenemos, pues ya el abanico se amplía cuando profundizamos un poquito en cada uno. Aquí nuevamente, el tema de que existan acuerdos comerciales no debe ser excluyente si mi mercado potencial, o las cifras al menos, demuestran que tengo posibilidades en un país con el que de pronto aún no tengamos un TLC o un acuerdo comercial. Pero sí es muy relevante, muy importante considerarlo porque obviamente va a disminuir los costos, teniendo en cuenta que muchos de estos TLCs tienen arancel cero sobre algunos productos, sobre todo los relacionados a la agroindustria, pues en la cual nosotros somos fuertes. Finalmente, debemos considerar, ya habiendo pasado por cada uno de esos filtros, con el tamaño o la dimensión relativa del mercado, ¿sí? Porque este es un elemento o un factor donde usualmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas tienden a equivocarse. ¿Por qué, muchachos? Porque esa ambición que de pronto nosotros podamos tener sobre ingresar a un mercado internacional nos va a llevar a tomar decisiones, por ejemplo, de irnos de una a Estados Unidos, de una irnos a la Unión Europea, al Reino Unido, a China, que son mercados
Sí, muy valiosos, pero son enormes, son gigantescos y la competencia pues así mismo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el tamaño de nuestras empresas, ¿cierto? Porque usualmente buscando ingresar a esos mercados de grandes dimensiones, luego no los vamos a poder atender dadas las circunstancias de nuestra capacidad productiva. ¿Sí? Y si bien ahorita en este curso en particular, pues nosotros no estamos haciendo un estudio técnico que nos permita evaluar o identificar cuál va a ser dicha capacidad, en algún punto ya en la vida real, pues sí es algo que se debe considerar, ¿cierto? Por esa razón, entonces, es importante tener en cuenta, al menos considerar, que la exportación o la entrada a un país destino debemos, ojalá, hacerla aquellos países que se adecúen correctamente a nuestra oferta y a nuestra capacidad de exportar. Bueno, todo esto, muchachos, nos lleva entonces a el famoso análisis GRID. Cada uno de estos pasos que vieron anteriormente son, véanlos como una especie de filtro, ¿sí? Les repito muy puntualmente. Identifico o conozco mi posición arancelaria. Esa posición arancelaria me va a permitir buscar información más específica y más puntual en toda la web. Puedo utilizar las fuentes de información que les proveo, que están en las diapositivas y que en un momento les voy a mostrar dónde están también en Classroom, pero no son las únicas. Entonces, el ejercicio, por eso les recalco, es independiente. Es que ustedes le dediquen tiempo entre esta y la siguiente semana a recopilar información que les permita identificar algunos países donde tenga posibilidad de su producto. Con esa búsqueda de información voy a pasar por esos filtros que les mencionaba, teniendo en cuenta la proximidad geográfica, la proximidad cultural, la existencia de acuerdos comerciales, el tamaño del mercado. Con eso, muchachos, vamos a llegar a tres países que ustedes van a definir, van a decidir solos, considerando pues, la información que han encontrado, para poderle aplicar una matriz que nos va a decir, este es el mejor mercado al cual tú puedes llegar. Y ese análisis lo vamos a hacer mediante una matriz que se llama GRID, que es esta matriz que ustedes están viendo en pantalla. Creo que algunos ya la han visto en los diferentes documentos que les he provisto, pero el día de hoy se les voy a mencionar, ¿cierto? Cómo es que vamos a trabajarla. Esta matriz GRID, como vieron acá, se compone o la alimentamos más bien de dos instrumentos. El primero es el índice global de competitividad y el segundo es el reporte facilidad para hacer negocios o doing business. Cada uno de ellos, pues el más reciente, que es el del año 2019. Y esta matriz, muchachos, como ustedes están viendo, pues se compone de los dos instrumentos. Miren acá, índice global de competitividad y facilidad para hacer negocios, y las diferentes variables que cada uno de esos instrumentos analiza o considera, ¿cierto? Entonces, en el índice global de competitividad vemos estos 12 componentes y en el Doing Business o en el reporte de facilidad para hacer negocios, estos 10 elementos que ven acá. En la parte de acá, ustedes van a ingresar la información de cada uno de esos tres países que identifiquen como posible destino. La importancia, bueno, y ahora en el archivo se van a dar cuenta, hay unas noticas o unos comentarios que yo les hice acá para que se guíen. Pero entonces, ¿cómo llegamos o dónde vamos a desarrollar esto? Ustedes, como bien ya lo saben, la información, las diapositivas y demás que estamos trabajando, las encuentran aquí en su Classroom, se van a Marketing Internacional, Trabajo de Clase, y se van a la segunda unidad, que se llama Competencias y Saberes. Aquí, en la primera pestaña, están las diapositivas que les estoy mostrando, ¿sí? Y aquí en esta pestaña que dice Selección de posibles destinos, les pongo, miren, las indicaciones de lo que hablamos hoy. Para la preselección de los países, seguir las siguientes indicaciones. La primera es, con la partida arancelaria, consultar en Internet y en bases de datos información sobre el flujo de comercio para identificar, yo les sugiero, ¿no? Entre 4 y 6 países. No es
digamos, no es obligatorio que identifiquen ese número, pero la sugerencia obviamente es que ojalá encuentren al menos entre 4 y 6 países que sean claramente importadores de su producto. Ver diapositiva 85, pues precisamente ahí está el material, que son estas diapositivas que yo les presenté el día de hoy. Bueno, entonces, les suministré nuevamente las fuentes de información que hablamos hace un momento. Les recalco el tema de no limitarse a buscar solo en estas fuentes. Hay que hacer una búsqueda detallada según su sector o producto en la página, en toda la web. El segundo paso es que una vez identifico los países posibles con información y cifras que lo respalden, eso sí, de fuentes de información pues, confiables, ¿no? No vayan a qué Rincón del Vago, qué Páginas Pepito, qué monografías.com. No, debemos buscar información de unas fuentes de información más confiables. Entonces ahí considero esos 3 filtros que les mencionaba, ¿no? Principalmente, ¿cuáles? Los de proximidad geográfica, los de existencia de acuerdos comerciales y la dimensión del mercado. En ese segundo punto, ustedes ya deben entonces tener identificado o elegido 3 países. Y con esos 3 países posible destino, vamos a aplicar la matriz grid. La matriz grid es esta plantilla en Excel que ven acá, que la tienen disponible, que se alimenta del índice global de competitividad, que es este, y de los datos del Doing Business, que es este. Claro está que al Doing Business pueden ingresar con este link que ven acá, que los va a dirigir a esta página. Entonces, el ejercicio es elemental y sencillo. Ustedes, una vez descarguen su matriz grid, deben construirla con la explicación que les puse aquí. Es un video, otro video fuera de este, obviamente, que duraron nada más 15 minutos y que les explica cómo se construye. La explicación es muy elemental, es muy sencilla. Si tienen alguna complicación, pues no duden en hacérmelo saber y sacaremos tiempo para hacerlo. Pero, muy a tono de ejemplo, les voy a mostrar cómo se hace. Pero les repito, pues pueden profundizar en el video que está disponible ahí. Entonces, ustedes aquí ponen los países que ya han determinado con esa búsqueda de información que realizaron. Entonces, el ejemplo que yo les voy a dar, por ejemplo, es Estados Unidos, pero por acá puedo poner, no sé, Rusia y por acá México. ¿Listo? Lo primero que van a hacer ustedes entonces es abrir el documento del Doing Business. Yo ya lo tenía, perdón, del Índice Global de Competitividad, yo ya lo tenía abierto previamente, que es este PDF, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente es un documento muy extenso, muy valioso, importantísimo. Sí está en inglés, lastimosamente no le han trabajado la traducción, pero pues al menos para la información que nosotros buscamos y necesitamos, pues no necesitamos mayor dominio del idioma, aunque pues como bien saben y como siempre les he aconsejado, sí es relevante que ustedes lo trabajen. Bueno, entonces, simple y sencillamente puedo remitirme a la parte del índice. Miren, acá está. Aquí van a encontrar el índice global. A ver, el índice de las economías que hacen parte del índice global de competitividad o el ranking más bien. Entonces van a ver, miren, por lugares, Singapur, bueno, mejor dicho, va desde Singapur hasta la República del Chad. Bueno, entonces pueden buscar remitirse a la página que les mencione pues el índice dónde está ese país o pueden hacer la búsqueda. Yo pues ya previamente ya sé dónde está Estados Unidos. Estados Unidos está en la página 598. Entonces, espérenme, la ubico por acá. Ya casi. 598. Más fácil. Ustedes ubican el país. Van a hacer lo mismo con cada uno de los 3 países, ¿no? Pero el ejemplo que les voy a dar, pues obviamente es con Estados Unidos. Listo. Entonces, ubican la página que habla sobre ese país, en este caso Estados Unidos, y miren que aquí van a encontrar toda la información relacionada, ¿sí? Entonces, van a ver primero una gráfica, que de hecho es con la cual vamos a trabajar. Ahorita les muestro cómo, pero van a encontrar cada uno de los indicadores o de las variables que se tienen en cuenta, ¿no? Entonces,
y la calificación o el por qué más bien. Cómo se relaciona, digamos, cada uno de esos componentes y un punto de comparación y los desglosa más acá o los describe más bien por si alguien quiere contemplar o considerar, pues a qué se refiere, ¿no? El tema, por ejemplo, de infraestructura, de tamaño de mercado y demás, todo eso lo encuentran acá. Bueno, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con esta primera gráfica. ¿Cómo, muchachos? Se dan cuenta que aquí están, miren, los 12 pilares de la competitividad. Esta primera no, esta que dice overall score, pues es el promedio general, entonces digamos que no cuenta, pero a partir de aquí, miren, aquí dice instituciones, infraestructura, TICs, bueno, los 12 pilares. Esos 12 pilares son estos. Entonces el ejercicio es elemental y muy sencillo, y de hecho en el archivo, pues ustedes encuentran, miren, unas anotaciones a forma de guía. Por ejemplo, en importancia, que la deben asignar teniendo en cuenta el aspecto, pues, de la relevancia que tiene cada uno de estos elementos para su producto, es decir, la importancia la dan ustedes. La calificación, ustedes prácticamente la copian y pegan. Esto es lo que vamos a hacer, miren. Entonces, acá dice instituciones, se fijan, aquí dice instituciones. ¿Cuál es la calificación? 71. Yo pues previamente ya hice este ejercicio, 71. Infraestructura, 88, ahí está. Bueno, y así sucesivamente hasta capacidad de innovación, que la califican como 84, que está acá, miren, 84. De hecho, pues si son detallistas, aquí están incluso los colores, o al menos los más similares posibles, a cada uno de los componentes del índice global de competitividad. ¿Listo? Entonces, básicamente es copiar y pegar esa información que ustedes ya ven de cada uno de los países que ustedes han identificado. Después se pueden ir a la página del Doing Business. Miren, aquí pues ellos afortunadamente ya la han sistematizado y pueden hacer la búsqueda directamente. Miren, pues listo, buscamos explorar datos, Estados Unidos. Y aquí nos va a emitir la información. Miren, nos va a remitir las calificaciones, la puntuación y demás. Y es una gráfica muy similar. Miren, afortunadamente se han puesto de acuerdo entre el Banco Mundial y entre el Foro Económico Mundial para que sean un poco más similares, ¿cierto? Pues estas informaciones que son similares o complementarias. Entonces, lo mismo. Ustedes miren, acá van a encontrar los 10 componentes, los 10 elementos que hacen parte del Doing Business, desde apertura de un negocio hasta resolución de insolvencia. Apertura de un negocio, resolución de insolvencia. ¿Cuál es el ejercicio? Nuevamente, pasar la información o las calificaciones. Nada más que no son estos que ven acá, porque estos son el puesto, digamos, que ocupa. Estas son las calificaciones, ¿listo? 91.6, 80, etcétera, etcétera, que son puntos que yo ya hice previamente. Apertura de un negocio, 91.6, miren, aquí está. Y resolución de insolvencia, 90.5, aquí está. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer con la matriz. Una vez tenga estos datos y le haya asignado esta importancia, ya me va a emitir una calificación, o un peso más bien. Y ese peso en la sumatoria, pues va a emitir unas calificaciones. La que tenga el puntaje superior, simple y sencillamente, va a ser el país elegido, ¿vale? Entonces, les repito, esa información o el video explicativo ya más puntual lo encuentran aquí en Classroom. Entonces, la actividad simplemente es indagar, investigar, cacharrearle, como se dice comúnmente, a información que puedan ustedes recopilar sobre los mercados donde de pronto tenga mayor potencial su producto. Eso es entonces lo que tenía por compartirles el día de hoy. Cualquier inquietud, no duden en hacérmela saber y tengan muy presente que el éxito de la estrategia y de los demás procesos que ustedes deben iniciar teniendo en cuenta ya el país o el destino al cual voy a comercializarle mi producto, arranca con esto. Entonces, sí les pido por favor mucha dedicación, les pido que se enfoquen y le pongan mucha seriedad
a la indagación, a la búsqueda de la información y a ejecutar pues esta herramienta tan elemental y tan sencilla que es el grid. No siendo más, me despido. Espero que tengan un feliz resto de día. Cuídense.